un sistema para defraudar no solamente a los pequeños empresarios, defraudaron a Calama, dejaron obras inconclusas, dejaron obras abandonadas que hoy día todos tenemos que pagar. Nosotros hemos presentado una querella, particularmente por defraudación, en contra de ISA Intervial, en contra de Ferrovial y también de ciertas personas naturales, incluso funcionarios públicos. Nosotros en sí, con todo lo que nos quedaron debiendo, fueron 13.500 millones de pesos. Nosotros estamos también denunciando que existe cohecho, que existe lavado de activos, que existe falsificación de instrumentos públicos, falsificación de instrumentos privados. Peajes por obras que no se construyeron, por obras que dejaron de pagar, por estafas que hicieron a los pequeños empresarios, y todo por un modelo de concesiones que está a 40 años garantizado. Llegamos hasta Calama, una ciudad a la que el desarrollo le ha sido esquivo. Durante años marcada como la zona de sacrificio o, como dicen sus propios habitantes, el patio trasero de Chile. Por eso, cuando a inicios del 2017 el entonces coordinador de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Eduardo Avedrapo, llegó a anunciar la licitación del proyecto Rutas del Loa, la expectativa fue inmediata. Por fin, decían autoridades y habitantes, una obra que prometía acercar estándares viales que desde La Serena hacia el sur existían hacía más de 40 años. La iniciativa no era menor, más de 130 kilómetros de intervención entre Carmen Alto, Sierra Gorda y Calama, doble calzada en la ruta 25, enlaces a desnivel, pasarelas, sistemas de seguridad vial y una circunvalación oriente de 25 kilómetros para sacar el tránsito pesado del radio urbano de Calama. Obra que fue adjudicada finalmente por ISA Vías y su filial chilena Intervial, la cual realizó su proceso de construcción a través de otra empresa, Ferrovial. Un proyecto clave para la minería, para la logística del norte de Chile y también para decenas de empresarios locales que vieron aquí una oportunidad histórica. Cuando entramos con la gente de Ferrovial en un proyecto que en realidad para la familia, porque esta es una empresa familiar, fue en realidad dejar una huella, por tanto la parte de nuestros padres que son los fundadores de la empresa, se tomó este proyecto que era la construcción de los 20 kilómetros iniciales de la carretera Calama-Carmen Alto. Haciendo los movimientos de tierra, adicionalmente suministramos los áridos, suministramos el transporte, suministramos el agua y fuimos una víctima perfecta. Básicamente nosotros le hacíamos el paquete completo de movimientos de tierra. Hicimos 40 kilómetros de los 110 kilómetros de la carretera. Pero lo que comenzó como un símbolo de desarrollo hoy está en el centro de una grave controversia. Fueron muchas las pymes que se sumaron a las obras. Una de ellas fue Deserrum Limitada, representada por Tomislav de Filipis, quien participó en distintas faenas del proyecto. Con el paso del tiempo, lo que parecía una oportunidad empezó a transformarse en incertidumbre. Según De Filipis, comenzaron incumplimientos sistemáticos de pago, que hoy acumulan una deuda superior a los 5.000 millones de pesos. Yo represento a la empresa calameña Deserrum, que es una empresa familiar con más de 15 años en la zona, que hemos pasado por mucho y la verdad que sufrimos lamentablemente una estafa producto de esta concesión vial que es propiedad de Intervial, que crea la empresa que es concesionaria Rutas del Loa y que en alianza con Ferrovial
vinieron a estafar básicamente a muchas empresas calameñas que lamentablemente pusieron todo su esfuerzo en construir esta carretera y que lamentablemente sufrimos la estafa. Pero no sería un caso aislado. De acuerdo a los antecedentes recopilados en este reportaje y por los propios afectados, existirían al menos 40 pequeñas y medianas empresas en situación similar. Y más aún, lo que partió como una deuda terminó levantando una sospecha aún mayor. Según De Filippis, aquí no solo habría incumplimientos, habría un modus operandi. Un esquema que, según sostiene, ya se habría repetido en otros proyectos del país, incluso con antecedentes que fueron parte de un libro, Cómo Ferrovial paga a sus contratistas, donde se describen situaciones similares en la construcción de la línea 6 del metro en Santiago. Y la verdad que a través de una estafa, un sistema, porque ya no es solamente una estafa aislada, es un sistema para defraudar no solamente a los pequeños empresarios, defraudaron a Calama, dejaron obras inconclusas, dejaron obras abandonadas, que hoy día todos tenemos que pagar por obras que no se realizaron, más encima por obras que no pagaron a pequeños empresarios como nosotros. Tras 4 años de recopilación de antecedentes, un equipo jurídico en Antofagasta tomó el caso y por primera vez la denuncia encontró sustento legal. Hoy existe una querella que acusa existencia de un eventual esquema defraudatorio estructural basado en ofertas temerarias iniciales con costos sobrevalorados, traspaso de estos sobrecostos a los subcontratistas y solicitudes de compensaciones al Estado. El negocio de ellos, como tú lo bien dices, no es construir, porque ahí ellos ya parten con ofertas temerarias y es lo que te cuesta entender. Nosotros hemos hablado con otros colegas, con especialistas, lograr hacerle entender cuál es la estructura del fraude, porque ¿qué gana una empresa que se postula con una licitación notoriamente menor que no alcanza a cubrir los costos? De algún modo tiene que lograr esta recuperación se realiza a largo plazo, pero a través de todo un sistema defraudatorio que está muy bien pensado, de verdad que es una ingeniería. El sistema de cubicación, cómo se paga, si es por cubicación o por suma alzada. Luego tenemos contratistas que realizan el trabajo, pero que no aparecen informadas frente al MOP, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se produce esa explicación? ¿Y por qué señalo esto? Porque podrán decir, y normalmente la defensa que realizan los abogados de estas empresas, que se tratan de incumplimientos contractuales. Y nosotros establecemos que la verdad es que no se trata de diferencia, discrepancia, de quién midió, si se cumplieron los tiempos o no. Está pensado de antemano con una manipulación fraudulenta desde un principio para que pueda existir un fraude. Por ejemplo, terrenos que se establecen construcción y que se ordena a los contratistas que realicen por ahí las rutas, las pasadas a Calama, pero no están tramitadas las expropiaciones. Y no obstante, se están ejecutando de todas formas. O sea, nosotros contamos con mucha prueba para poder acreditar que al momento de realizar estas órdenes, de que pasara por tal terreno el camino, la expropiación no estaba, no tenía el decreto expropiatorio absolutamente tramitado. Entonces, ¿cómo explicas tú que estén realizando en base a permisos de legislación que todavía aún no está vigente? O sea, evidentemente hay una anuencia de que eso se va a aprobar de cualquier forma y eso también significa un fraude a la fe pública. Uno de los puntos más sensibles son las llamadas ampliaciones de plazos. Para entenderlo en fácil, estas extensiones fueron otorgadas por el inspector fiscal del MOP, en este caso Juan Pablo Úbeda, durante la ejecución del proyecto. Estas tenían 2 efectos claves: evitar multas por retrasos que podían superar los 80 millones de pesos diarios. Y 2, generar pagos adicionales por gastos generales al asumir el Estado la responsabilidad del atraso. Es decir, si el retraso se atribuye al MOP, el Estado paga. Modus operandi. Derechamente se falsea la información respecto de las obras reales ejecutadas por los subcontratistas, pero se informa al MOP una cuestión totalmente distinta, pero además se le cobra más al MOP por esas obras. Por bases administrativas de licitación, la empresa concesionaria tiene un plazo para terminar la etapa de construcción de la obra.
Todos sabemos que normalmente esos plazos no se cumplen, pero eso está contemplado en la ley de concesiones y en su reglamento y establece ciertas excepciones, como las que son denominadas ampliaciones de plazo. Ahora bien, hay que entender que los atrasos en la ejecución de las obras implican multas a la concesionaria, multas que pueden llegar sobre los 70 o 100 millones de pesos diarios. Ahora bien, es extraño que la concesionaria y su contratista Ferrovial no han cumplido con los plazos, han obtenido autorizaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas, ampliaciones de plazo, y además les han pagado esas ampliaciones de plazo. Solamente ahí nosotros nos encontramos con una defraudación de 160.000 millones de pesos. Para nosotros hoy día ha sido imposible cuantificar cuál es el daño que los ciudadanos estamos sufriendo desde el punto de vista económico, y no solamente los ciudadanos, sino imaginémonos la economía local, los transportes, tanto mineros, de servicio, etcétera, que tienen que pasar todos los días por el peaje. Según los querellantes, estas ampliaciones habrían sido falseadas, permitiendo luego solicitar compensaciones ante el panel técnico de concesiones. Ahí sostienen, estaría el núcleo eventual del fraude al fisco, un monto que hoy investiga la Contraloría General de la República y que supera los 160.000 millones de pesos. Nosotros inicialmente, el año pasado, presentamos una denuncia en Contraloría respecto de todos los problemas y los vacíos que desde el punto de vista administrativo se han presentado en la ejecución del proyecto Rutas del Loa, particularmente en lo que afecta a nuestro representado. Pero adicionalmente, una vez presentada la denuncia en Contraloría, nosotros hemos seguido estudiando el tema y presentamos esta querella criminal. Ahora bien, nosotros hemos solicitado dentro de esta querella que se ponga en información, que estos antecedentes pasen al Consejo de Defensa del Estado de manera tal de que él pueda asumir la representación del fisco frente a este mega fraude que podríamos denominar. Y hemos presentado una vasta querella en la que señalamos que se están cometiendo diversos delitos tales como asociación ilícita, estafa reiterada, denunciamos también un otro sí para fraude al fisco, al Servicio de Impuestos Internos porque se han evadido impuestos, dos han hecho pagos parciales y en especial lo que nosotros estamos señalando es que merece toda la atención, incluso la adhesión en su oportunidad al Consejo de Defensa del Estado, porque existe un mega fraude respecto de todos los chilenos quienes utilizan las rutas para movilizarse, en especial la concesionaria, la ruta que va hacia el Loa. A esto se suman otras denuncias por obras no ejecutadas, especialmente en el sector B de la circunvalación oriente de Calama. Pese a estar comprometidas contractualmente, algunas de estas obras no fueron terminadas o simplemente quedaron abandonadas, como lo pudimos constatar in situ en el sector de la quebrada de Yalquincha en Calama. Lo encontramos en parte de la nueva circunvalación de Calama, que eran 25 kilómetros de nueva carretera, más el puente de 300 metros que se iba a construir en esta parte. Hoy día estas obras han quedado abandonadas, producto de este fraude al fisco, fraude a Calama, y parte de la estafa que ha hecho la concesionaria al dejar abandonadas estas obras que hoy día todos los calameños estamos pagando peaje. En su momento la Corte Suprema ordenó a la concesionaria retomar estas obras y a través de una resolución del inspector fiscal ordenó dejar abandonada esta obra. Entonces eso es lo que hay que investigar la Contraloría y la Fiscalía, por qué se dejaron abandonadas estas obras, no se pagaron las obras, y básicamente es un producto de esta estafa que ha hecho la concesionaria Rutas del Loa. Sin embargo, los cobros asociados a la concesión siguen vigentes y también en aumento según reajuste 2026
El caso más visible, el peaje troncal Cerritos Bayos en la ruta 25. Hoy sus tarifas ya forman parte de la vida cotidiana de quienes por allí transitan. Autos por 3.350 pesos, camiones de más de 2 ejes 28.150 pesos y vehículos sobredimensionados hasta 112.550 pesos. Valores reajustables por IPC y proyectados para los próximos 40 años. En Calama, esto es un secreto a voces, el conflicto ya no es solo técnico, también tiene rostro, como el de José Miguel Ramírez, de la empresa Sociedad Ramírez e Hijos, con más de 25 años de experiencia en minería y construcción. Asegura que la deuda de su empresa hoy podría llegar a los 13.000 millones de pesos. Bueno, eran 4 contratos los que se ofrecieron, uno que es la construcción de la carretera de estos 20 kilómetros iniciales, con una proyección de 20 kilómetros más, o sea, de 100 kilómetros que era el total del proyecto, nosotros ya teníamos un 20% adjudicado. Conjunto con eso también era un movimiento que se llama de preparación de base estabilizada mediante entrega de empréstitos, que es la conformación y la fabricación de base para lo que es la pavimentación. Conjunto con eso, como una del área de negocios nuestra, fue todo lo que era la enferradura de los pasos niveles para la carretera. O sea, todos los kilos de enferradura tenían que pasar por nosotros. También eso fue licitado y adjudicado. Esos 3 contratos fueron adjudicados. Un cuarto contrato era las obras de arte. Este contrato de las obras de arte también se cotizó, nunca llegó el contrato, ¿ya? Pero se hicieron también las obras se ejecutó el proyecto. Nosotros en sí, con todo lo que nos quedaron debiendo, fueron 13.500 millones de pesos. Pese a que, según explica, cuentan con respaldo documental completo de los trabajos realizados, hoy muchos de esos servicios también están siendo desconocidos. En realidad, Ferrovial tiene muy malas prácticas para proyectos. De partida no deja nada escrito en libros de obra, pero nosotros como empresa local, manejando un poco la parte de proyectos de empresas como trabajando con Codelco, BHP, nosotros lo que es proyectos siempre mantenemos un control document que genera cartas contractuales. A pesar que ellos no respondían a estas cartas contractuales, generábamos reportes diarios. Nosotros tenemos toda una base, todo un sistema de reportabilidad para dejar evidencia objetiva hacia el mandante y hacia nuestra empresa. A pesar de todos estos respaldos, Ferrovial pagaba los estados de pago como él quería. Nosotros generamos una instancia, porque el perjuicio durante todo el proyecto, ellos básicamente nos descontaban el 50% del estado de pago total. Siempre le fueron descontando. Siempre pagaban el 50%. Y quizás para el siguiente nos pagaban una parte más, pero así estaban siempre. Nunca fue el 100% de los estados de pago. Nosotros esto lo comunicamos por la ley del lobby al Ministerio de Obras Públicas, específicamente al ministro. Él solicitó que la empresa que hace de hito, que era Cruz y Dávila, interviniera en el proyecto, y en realidad tuvimos 2 acercamientos de esta forma, las cuales no tuvimos resultados. Y para buscar solución deben recurrir al Centro de Arbitraje y Mediación CAM de la Cámara de Comercio de Santiago, organismo también cuestionado por invalidaciones de sentencias, reproches por falta de imparcialidad y fallos calificados como faltas graves por la Corte de Apelaciones de Santiago, que han abierto también el debate sobre la credibilidad de los arbitrajes de la CAM en el sistema privado de justicia en Chile. Un proceso que además puede costar 150 millones de pesos pagados por los propios afectados. Claro, este es un sistema de arbitraje que lo tiene la Cámara de Comercio y está se basa en la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y que es el arbitraje de la CAM, que es el Centro de Administración del Mercado. Esta entidad es privada. Y hace muy poco también salió que
el juez que, básicamente los jueces, porque esto son jueces que están designados, que uno tiene que nombrar uno por una parte, el otro lo nombra la contraparte y el siguiente lo nombra la misma CAM. O sea, se trabaja con 3 jueces. A todo esto, hace muy poquito, tengo entendido en noviembre del año pasado, apareció que había un tema de corrupción con el presidente de la CAM. Nosotros nos fuimos a juicio. Nosotros, imagínense que solamente para poder ingresar el juicio tuvimos que desembolsar casi 150 millones de pesos. Solamente para que entrara el juicio a ver si se podía tomar o no. Desde la concesionaria, a través de Isavías, las respuestas han sido acotadas. Señalan a través de una declaración pública que no existe relación contractual con Desert Room Limitada y que cualquier vínculo corresponde a la empresa Ferrovial, contratista EPC del proyecto. Frente a informaciones vinculadas a Desert Room Limitada, Isavías declara que no tiene ni tuvo relación contractual ni de ninguna otra naturaleza con dicha empresa. Desert Room es un proveedor de Ferrovial, contratista EPC del proyecto de construcción de la Ruta del Loa, por lo que no existe vínculo directo con Ruta del Loa Sociedad Concesionaria ni con Isavías. Isavías tiene un compromiso irrestricto con la transparencia y pondrá a disposición los organismos competentes los antecedentes que sean requeridos sin reserva. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas ha calificado el conflicto como una controversia entre privados y que ya no le corresponde pronunciarse al estar alojado el asunto en la justicia. Sin embargo, las acciones judiciales también apuntan a eventuales responsabilidades de funcionarios públicos, particularmente en la validación de decisiones técnicas durante la ejecución del proyecto. Nosotros estamos también denunciando que existe cohecho, que existe lavado de activos, que existe falsificación de instrumentos públicos, falsificación de instrumentos privados y una serie de delitos que en el derecho penal se conocen como delitos del funcionario, que precisamente traen aparejados otros bienes jurídicos diferentes que los meramente patrimoniales, y es lo que está muy en boga ahora, cuando hemos dado cuenta a partir de las instituciones, de la Corte Suprema, de las notarías, de todo este entramado de casos audio, cómo hay grandes mandos involucrados, grandes direcciones. Nosotros acá creemos que ocurre lo mismo, o sea, no entendemos cómo no hubo gente que se diera cuenta de que existiera esto, porque el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, está asesorado y contrata a empresas terceras que ven si en definitiva se están ejecutando bien o no las propuestas, y estas empresas terceras tampoco se dan cuenta. Hoy el caso Rutas del Loa sigue en desarrollo, con aristas administrativas, civiles y eventualmente penales. Mientras avanzan las investigaciones de la Contraloría y las querellas en tribunales, decenas de empresas siguen esperando el pago de trabajos ya realizados. Y en paralelo se reabre una discusión de fondo: el modelo de concesiones en Chile, un sistema que para algunos permitió el desarrollo y que para otros dejó un terreno fértil para los abusos. El desenlace aún es incierto, pero las preguntas ya están instaladas y esta vez tienen nombre, cifras y responsables por determinar.